Somos el grupo número 5, conformado por Darlene González, Melvin Rápalo, Yarixa Berenice, Nelson Enrique, Leonardo Rivera, Gloria Godoy, Rosa Chacón, Junior Sorto, Brandon Benavides y su servidora Georgette Pérez. En esta ocasión expondremos sobre el capítulo 4, que habla sobre el desarrollo de la perspectiva teórica, revisión de la literatura y construcción del marco teórico. En el capítulo se comenta y profundiza la manera de contextualizar el problema de investigación, planteado mediante el desarrollo de una perspectiva teórica. Se detallan las actividades que un investigador lleva a cabo para tal efecto. Detección, obtención y consulta de la literatura pertinente para el problema de investigación, extracción y recopilación de la información de interés y construcción del marco teórico. Por otra parte, es importante resaltar aquí que para Roberto Sampieri la revisión de la literatura debe iniciarse desde el comienzo del estudio, porque el comportamiento que nos brinda es útil para plantear el problema de investigación y posteriormente nos sirve para refinarlo y contextualizarlo. Vamos a empezar comprendiendo qué es el desarrollo de la perspectiva teórica, pues este es un paso de la investigación que consiste en sustentar teóricamente el estudio una vez que ya se ha planteado el problema de investigación, es decir, cuando ya tienen los objetivos y preguntas de investigación. Asimismo, es importante aclarar que marco teórico no es lo mismo que teoría, por tanto, no todos los estudios que incluyen un marco teórico tienen que fundamentarse en una teoría. Por otro lado, la perspectiva teórica cumple diversas funciones en una investigación. Entre las principales se destacan las siguientes. Sin embargo, hay una que vamos a resaltar y es orientar sobre cómo habrá de realizarse el estudio. En efecto, al acudir a los antecedentes podemos darnos cuenta de cómo se ha tratado un problema científico de investigación. ¿Qué clase de estudio ha efectuado? ¿Con qué tipo de participantes, casos o muestras? ¿Cómo ha recolectado los datos? ¿En qué lugares o contextos se ha llevado a cabo? ¿Qué diseños ha utilizado? Los demás incisos los vamos a ver en la presentación. Entonces esta parte la podríamos concluir diciendo que la perspectiva teórica proporciona una visión sobre dónde sitúa el planteamiento propuesto dentro del campo del conocimiento en el cual nos moveremos. Por otra parte, la perspectiva teórica usualmente comprende dos etapas: la revisión analítica de la literatura correspondiente y la construcción del marco teórico, lo que puede implicar la producción de una teoría. Ahora nos preguntamos en qué consiste la revisión de la literatura. Este paso de investigación, que consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales para los propósitos de estudio de los cuales se extrae y recopila información relevante y necesaria para el problema de investigación. Cabe mencionar que esta revisión debe ser selectiva, puesto que cada año se publican en el mundo miles de artículos en revistas académicas y periódicos, libros y otras clases de materiales sobre diferentes áreas del conocimiento. Por ello es recomendable iniciar la revisión de la literatura consultando a uno o varios especialistas en el tema, por ejemplo algún profesor, y buscando en internet fuentes primarias o en centros, sistemas de información y bases de referencia y datos. Para ello necesitamos elegir palabras clave, descriptores o términos de búsqueda, los cuales deben ser distintivos del problema de estudio y se extrae de la idea o del tema del planteamiento del problema. Para este último se requiere hacer algunas lecturas preliminares que lo afinen y completen. Por ejemplo, si hacemos una consulta con palabras como escuela, educación, comunicación, empresas o personalidad, aparecen miles de referencias y nos perderemos en un mundo de información. Entonces los términos de búsqueda deben ser precisos, porque si nuestro planteamiento es concreto, la consulta tendrá más sentido, estará más acotada y nos llevará a referencias apropiadas. Asimismo, nuestra búsqueda deberá hacerse con palabras en español y en inglés, porque gran cantidad de fuentes primarias se encuentran en este idioma. En la actualidad, consultar fuentes en Internet ha sido prácticamente necesario y fundamental para la búsqueda de información con respecto a nuestros temas de investigación. Esta herramienta ha sido muy importante en los últimos años precisamente para eso, para la búsqueda de información. El detalle con la información que se puede obtener de Internet es que está disponible en cualquier momento del día, está disponible las 24 horas del día y llega a tener ese efecto de inmediatez, o sea, que nosotros al consultar esa información o al consultar diferentes fuentes de información, pues la tenemos a la palma de la mano prácticamente, y eso contribuye a la fluidez en la búsqueda de esa información.
Al mismo tiempo, en la web se pueden encontrar muchos temas de relevancia o que puedan ser importantes en la búsqueda de información, y al mismo tiempo es información reciente. Por lo tanto, siempre ese tipo de información siempre va a contribuir a nuestra investigación. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la complejidad del caso? Que con respecto a la información que se puede encontrar en Internet, no siempre es información validada por un experto en la materia. Se pueden encontrar incluso documentos que estén plagiados o que puedan llegar a ser falsos. Entonces, esto llega a aportar prácticamente nada a nuestra investigación o muy poco. Al mismo tiempo puede ser difícil localizar estudios de calidad, es decir, en ocasiones se pueden encontrar fuentes de información que pueda tener buena información, sin embargo no todo lo que se encuentre también va a ser importante o va a ser necesario para nuestra investigación. Una de las dificultades también con respecto a la búsqueda de información en Internet es que en ocasiones podemos encontrar ese estudio de calidad, sin embargo hay que brindar información personal o pagar una suscripción para poder accesar al mismo, que desde ahí ya prácticamente dificulta todo el proceso, así que se deja de tener en consideración esa fuente de información. Al mismo tiempo, en la web se pueden encontrar muchos temas de relevancia o que puedan ser importantes en la búsqueda de información, y al mismo tiempo es información reciente. Por lo tanto, ese tipo de información siempre va a contribuir a nuestra investigación. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la complejidad del caso? Que con respecto a la información que se puede encontrar en Internet, no siempre es información validada por un experto en la materia. Se pueden encontrar incluso documentos que estén plagiados o que puedan llegar a ser falsos. Entonces, esto llega a aportar prácticamente nada a nuestra investigación o muy poco. Al mismo tiempo puede ser difícil localizar estudios de calidad, es decir, en ocasiones se pueden encontrar fuentes de información que pueda tener buena información, sin embargo no todo lo que se encuentre también va a ser importante o va a ser necesario para nuestra investigación. Una de las dificultades también con respecto a la búsqueda de información en Internet es que en ocasiones podemos encontrar ese estudio de calidad, sin embargo hay que brindar información personal o pagar una suscripción para poder accesar al mismo, que desde ahí ya prácticamente dificulta todo el proceso, así que se deja de tener en consideración esa fuente de información. Al mismo tiempo hay que saber manejar las palabras claves, hay que saber encontrarlas o definirlas para la búsqueda de información, porque esto permite que la búsqueda de información sea más precisa, sea más fluida, en el sentido de que al buscar a través de esas palabras claves, o sea, esas palabras que son importantes en nuestra investigación, bueno, la búsqueda de información puede ser mucho más precisa. Entonces, siempre para elegirla se recomienda que se escriba un título preliminar del estudio y es esencial seleccionar esas palabras que capten una idea central del planteamiento. Ese es el detalle con respecto a saber establecer o saber definir cuáles son las palabras claves en nuestra investigación. También con respecto a la consulta de la literatura, es muy importante que previo a la consulta de esta fuente, pues se defina o se determine cuáles son el material que sea más importante para nuestra investigación. También en ocasiones esa fuente primaria pues puede referirse al problema de investigación, pero el resto de la información no va a ser útil para nuestra investigación. Por lo tanto, pues en base a eso también hay que saber definir cuál es el material que será de mayor utilidad. También las fuentes literarias que son más consultadas o más utilizadas llegan a ser los libros o las revistas científicas, y algo que es muy importante también son trabajos presentados en congresos u otro tipo de eventos donde se puede consultar esa información que usualmente son presentadas por personas que están altamente especializadas en la materia. Por lo tanto, es una buena fuente de información. También los principales tipos de artículos para la búsqueda de información son los reportes de investigación empírica, que estos son muy importantes para saber identificar esas palabras claves o teorías, hipótesis del material o de la información que se está investigando, pero también permite encontrar ejemplos
relacionados con nuestro tema de investigación para comparar resultados que se puedan obtener de nuestra investigación con estudios previos. También están los reportes de evaluación o diagnóstico. Estos son muy utilizados al momento de evaluar un proceso de calidad, es decir, al momento de evaluar, por ejemplo, una empresa o el estado de una maquinaria, por ejemplo, y también al mismo tiempo nos permite encontrar ejemplos para de cierto modo poder especificar o poder trabajar ciertos aspectos en nuestra investigación. Están los trabajos conceptuales o teoréticos, que estos permiten detectar también palabras claves, permiten el planteamiento o encontrar planteamientos, abordajes o enfoques relacionados con nuestro tema de investigación, y nos ayuda a conocer diferentes procedimientos que pueden servir en nuestro tema de investigación. También lo que son los ensayos son muy importantes con respecto a que es argumentación respaldada por evidencias que ya han sido realizados. Están también los reportes descriptivos y las revisiones de libros o artículos. También al momento de realizar una revisión de una referencia primaria, pues hay un proceso que se debe de seguir, y primero es que se realice el planteamiento del problema de hipótesis, seguido del paradigma del investigador. Está también el diseño de investigación, la definición de la muestra, luego la estrategia de análisis y el tipo de análisis realizados, y posteriormente los resultados y la discusión de los mismos. Pero ¿con qué propósito se deben seleccionar las fuentes primarias? Es decir, ¿qué es lo conveniente plantearse o preguntarse antes de consultar o de revisar esas referencias primarias? Bueno, ¿cómo eso se relaciona con el tema de investigación? Primero, saber cómo eso me va a servir en mi investigación y qué aspectos trata. Y no solo eso, sino que también que ayude a que se realice más rápido y profundamente, o sea, si ayuda a que se realice más rápido y profundamente el estudio, y desde qué óptica se aborde el tema, ¿no? Porque hay diferentes temas o diferentes formas de ver un tema que deben ser precisamente verificados o revisados antes de incluirlos en nuestro tema de investigación o en nuestro proyecto de investigación. También al analizar las referencias se debe tomar en cuenta primero esa cercanía o cómo eso se asemeja a nuestro problema de investigación o al planteamiento del problema de investigación, cómo eso también tiene esa similitud con el método y la muestra planteados en nuestro proyecto de investigación. Si la fecha o sea, hay que tener también en cuenta la fecha de publicación o difusión, que eso es muy importante, incluso ya lo veníamos manejando, que entre más reciente la información es mucho más importante. Que consista de una investigación empírica, o sea, que sea la recolección y análisis de datos, y rigor y calidad del estudio, es decir, que hay que saber definir qué tipo de estudio es, ya es si sea cuantitativo, cualitativo o mixto. Con respecto a la revisión de la lectura, también es muy importante realizarla después de todo el proceso que ya veníamos mencionando anteriormente, y se pueden revelar diferentes grados en el desarrollo del conocimiento con respecto a la revisión de la literatura, y es que en esa revisión podemos encontrar la existencia de una teoría completamente desarrollada. Asimismo, podemos encontrar la existencia de varias teorías, no solo una, sino que varias teorías que puedan ser fundamentales o que puedan servir al problema de investigación. Esto también permite, la revisión de la lectura permite realizar descubrimientos interesantes, y asimismo en cada de estos casos varía la estrategia que se pueda utilizar para construir y organizar el marco teórico. Otra perspectiva del marco teórico es la cronología, que consiste en desarrollar históricamente la evolución de la teoría, analizando las contribuciones importantes al problema de investigación y de esta manera llegar a la teoría resultante. Existen varias teorías que pueden ser aplicables a nuestro problema de investigación. Podemos descubrir varias teorías o modelos que pueden llegar a ser aplicables a nuestro problema. Bueno, entonces aquí podemos elegir una y basarnos de esa teoría para edificar y realizar nuestro marco teórico, desglosando la teoría de una manera cronológica y también tomando parte de otra teoría o modelo. Existen piezas y trozos de teorías, es decir,
generalizaciones empíricas. Hay campos del conocimiento que no disponen de muchas teorías que expliquen esos fenómenos que queremos estudiar. A veces solo se tienen generalizaciones empíricas. Esto quiere decir que son disposiciones que han sido comprobadas en la mayoría de las investigaciones realizadas. Hay descubrimientos interesantes, pero parciales que no se ajustan a una teoría. Podemos encontrar que no hay teorías ni generalizaciones empíricas, sino estudios vinculados con nuestro planteamiento. Podemos organizarlos como antecedentes de forma lógica y coherente. ¿Qué método podemos seguir para organizar y construir el marco teórico? Una vez extraída y recopilada la información que nos interesa de las referencias pertinentes para nuestro problema de investigación, podremos empezar a elaborar el marco teórico, el cual se basará en la integración de la información recopilada. Y un paso previo consiste en ordenar la información recopilada de acuerdo con uno o varios criterios lógicos y adecuados, por supuesto, al tema de investigación. Algunos autores recomiendan el método de mapeo. Nos referimos a elaborar primero un mapa para organizar y elaborar el marco teórico. Otros también recomiendan hacer un mapeo o una estructura por índices. O sea, se vertebra todo a partir de un índice general. Incluso se podría facilitar más al momento de estructurar el marco teórico. Hablemos un poco del método de mapeo para construir el marco teórico. Este método implica elaborar un mapa conceptual y con base en este profundizar en la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico que estamos elaborando. Como todo mapa conceptual, su claridad y estructura dependen de que seleccionemos los términos adecuados, lo que sea más específico, lo que a su vez se relaciona con un planteamiento del problema bien enfocado y bien elaborado. Ahora bien, aquí mostramos un ejemplo del mapeo. El siguiente es un ejemplo de mapa de la literatura de un estudio cuyo objetivo esencial era validar una escala para medir el clima organizacional en el contexto laboral del país mexicano. La revisión de la literatura se centró en estudios que incluyeran definiciones y modelos del clima organizacional del que estamos hablando, sus causas, sus efectos, así como también, y algo muy importante para las investigaciones nuestras, los instrumentos con lo que se midieron. Ahora bien, las palabras claves para la búsqueda, aquí estamos refiriéndonos a la estructura desde el método de mapeo para un marco teórico. El clima organizacional, o sea, esta clave se utilizó debido a que representa el área central del estudio. Por ejemplo, nuestro grupo habla de la polarización de medios, la polarización mediática y el caos informativo que hay en un diario hondureño, El Heraldo. Entonces, por ahí vamos, polarización mediática, caos informativo, o sea, buscamos el centro de nuestro estudio. Ahora bien, el número 2, la medición. En esta función se pretende que validar los instrumentos de medición de los que estábamos hablando anteriormente. Las definiciones son necesarias, ¿verdad? Y es algo que se requiere en la investigación, una definición de cada concepto o del concepto. Las dimensiones y factores. Con esto se busca que consideremos las dimensiones concebidas como parte del clima organizacional, o sea, las dimensiones de nuestro tema. Ahora bien, los modelos. Para encontrar esquemas empíricos sobre sus causas y efectos, es necesario usar modelos para ir como más profundizando en el tipo de esquemas que se están estudiando, ¿verdad? Ahora bien, posteriormente se incluyeron variables relacionadas con el clima organizacional. En este caso, pues,
para ver las diferencias con el concepto que estamos estudiando o el concepto de interés. Sin embargo, se excluyen en el ejemplo con el propósito de no extenderlo, ¿verdad? Aquí más abajo vemos bien estructurado los conceptos claves del mapa y estos permanecen desglosados en subtemas, según lo que indique la literatura esencial que estamos revisando: clima organizacional, medición, definiciones, dimensiones y factores y modelos. Ahora bien, conozcamos el método por índices para construir el marco teórico. La experiencia nos demuestra que otra manera rápida y eficaz de construir un marco teórico consiste en ¿qué? En desarrollar un índice tentativo de este, global o general, e irlo afinando hasta que sea sumamente específico. Luego se coloca la información, o sea, la referencia, nuestras fuentes de información, en el lugar correspondiente dentro del esquema que estamos utilizando. A esta operación le podemos denominar, vertebrar, o sea, vertebrar la información. ¿En qué? En el marco o perspectiva teórica. Por otra parte, es importante insistir en que el marco teórico no es un tratado de que todo aquello que tenga relación con el tema global o general de la investigación, y aquí podríamos decir que nos confundimos a veces, ¿verdad? Todo lo que tiene relación con el tema, pongámoslo en el marco teórico. Sin embargo, este se debe limitar a los antecedentes del planteamiento específico de nuestro estudio o tema que estamos abordando para nuestra investigación. Algo más. Por ahí tenemos el proceso de vertebración del índice del marco teórico y cómo podemos ubicar las referencias. Veámoslo bien. Temas generales. Primero colocamos nuestro tema general, el tema de estudio. Luego venimos desglosándolo a los temas específicos. Aquí podemos ver un tema 1, un tema 2, un tema 3, un tema 4. Luego de cada uno de los temas que estamos sacando, vienen los subtemas. Subtema 1.1, 1.2, subtema 2.1, subtema 2.2 y así sucesivamente. Y de estos subtemas viene la información, o sea, las referencias para nuestro estudio. En este caso, las referencias se ubican donde les corresponde. A veces es en un subtema o un subapartado, a veces en 2, en 3 o más, es donde se ubican las referencias de la información de nuestra investigación. Ahora bien, veamos un ejemplo de un índice vertebrado. Ya estábamos hablando de vertebrar la información o cómo estamos viendo vertebrar el marco teórico. Si se plantea una investigación para determinar los factores que inciden en el voto de las elecciones municipales en Honduras, ¿verdad? Después de revisar la literatura, se encontraron diversos factores que repercuten en el voto. Número 1, imagen del candidato. O sea, todo eso repercute en el voto. Estamos hablando de las elecciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué incide para que la persona que va o el elector vote por tal partido o por tal persona? Primero, influye la imagen del candidato. Segundo, imagen del partido o fuerza política que apoya al candidato. Tercero, la estructura partidista. Cuarto, la mercadotecnia partidista. Y esto es muy importante porque es lo que más da. Ahora bien, y otra cosa todavía más interesante, la mercadotecnia electoral. Ahora bien, algo que influye bastante y que es, como diría yo, lo que más influye en las personas es la acción electoral, o sea, la campaña, ¿no? Ahora bien, estudiemos algo. Aquí en las presentaciones se nos está planteando toda esta estructura y cómo se nos puede sugerir a nosotros de cómo estructurar un marco teórico. Se nos están dando varias pautas como para que nosotros trabajemos. Entonces, estos serían los temas y cada uno se despliegan en subtemas y así sucesivamente. Algunos factores que inciden en el voto de las elecciones municipales, en el caso de Honduras, vamos a decir, ¿verdad? Lo estamos refiriendo a nuestro país. Cuando hablábamos de la número 1, el tema imagen del candidato.
En los subtemas, ¿qué irían? Irían antecedentes del candidato, noticias de él, que los votantes conocen, podría ser atribuciones respecto al candidato, que son la honestidad percibida de esta persona, experiencia, capacidad para gobernar, liderazgo, carisma, simpatía, inteligencia, entre otras, ¿verdad? Otro subtema podría ser la percepción de la familia del candidato, cómo es su familia, cuál es la vinculación del candidato con ella. Otro subtema podría ser la credibilidad del candidato, la presencia física del candidato, todo eso tiene que ver. Ahora bien, veamos otro tema, y el que les hablábamos, el segundo tema. Estamos vertebrando la información, ¿no? Imagen del partido o fuerza política al que apoya el candidato. ¿Qué iría aquí? Lo mismo de arriba, antecedentes del partido, ¿no? Sería algo muy importante. Conocimiento que tienen los votantes de este partido político o organización política, ¿verdad? Ahora bien, para no redundar mucho, veamos a otra cosa, la estructura partidista. ¿Cuáles serían los subtemas? Serían el número de afiliados, la cobertura en elecciones, la lealtad partidista, algo muy importante, la organización del partido, la productividad de la estructura. O sea, es un ejemplo para que miremos, hay un tema general, luego hay temas, luego hay subtemas, y esto nos lleva ¿a qué? A las referencias de nuestra información. Ahora bien, un punto muy importante para nosotros es cuántas referencias debemos usar para un marco teórico. Una muy buena pregunta que tenemos que tener en cuenta. Esto depende, compañeros, del planteamiento del problema, el tipo de informe que estemos elaborando y el área en que nos situemos. Es algo que tenemos que tener claro. Además, algo también puede ser el presupuesto, ¿no? Por tanto, no hay una respuesta exacta, ni mucho menos. Sin embargo, algunos autores sugieren un mínimo de 30 referencias para una tesis de pregrado o maestría y artículos para publicar en revistas académicas. Es lo que sugieren los expertos, ¿verdad? O autores. Todo es, como le podríamos llamar, el rango de nuestro estudio. O sea, vamos viendo la necesidad de extender o hacer más pequeño nuestro marco teórico. La tendencia es que el marco teórico sea breve y concreto. Eso es algo importante. Decir en el marco teórico lo que tenemos que decir, ser breves, concisos, exactos, pero sustancialmente debemos considerar todas estas sugerencias, ¿verdad?, de algunos autores que son apartados fundamentales para el tipo de investigación que estemos llevando. Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Nelson Enrique y les quiero compartir la organización y construcción del marco teórico. Hablando un poco sobre el marco teórico, es toda la información abarcada sobre nuestra investigación. De igual forma, les quiero compartir unos datos que incluso fueron compartidos por la Universidad de Harvard. Aquí dice que incluso licenciaturas y maestrías tienen su propia cantidad de información, tamaño de página y todo por un tema específico. Oscila entre los 8 y 15 cuartillas estándares, y aquí también incluso nos dice que licenciaturas y maestrías tienen que abarcar de 20 a 40 y secciones doctorales de 40 a 50 cuartillas. Cuartillas de información, todo aquello que abarca el tamaño de página y todo eso. De igual forma, les quiero compartir la construcción del marco teórico. Estos son guías, por así decirlo, para tener una mayor calidad en nuestro marco teórico. Que haya una teoría complementaria y desarrollo que se aplique a nuestros problemas de investigación. Esto sería más para enriquecer que si nuestro problema tiene una investigación extranjera o puntos de vista diferentes, que sea mejor que le agreguemos. Que haya varias teorías que se apliquen al problema de investigación, que incluso si hay teorías complementarias que se las podemos agregar, mejor que lo hagamos. Y de igual forma, si tenemos otros, como repito, otros puntos de vista o incluso otras investigaciones que vayan acorde al tema, que las agreguemos. Que haya generalizaciones empíricas que adapten dicho problema. Esto yo lo veo más como nuestras propias opiniones. De igual forma, también puntos de vista dados hacia otras personas. Que encontremos descubrimientos interesantes pero parciales que no se ajusten a la teoría. Yo creo que esto sería como un poco más como el punto anterior, que sea dada hacia el problema y sea buscada más teorías, más complementos en nuestra investigación. Que solamente existan guías y no estudios.
estudiadas de ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. Es como lo vengo diciendo, sino que también tenga mucha parcialidad con el tema de investigación, porque si no debe de enriquecer, vamos a disminuir la importancia del marco teórico, porque el marco teórico es todo aquello que oscila, que abarca todas nuestras ideas en el trabajo, porque si el marco teórico falla realmente no estaríamos en nada. En cada caso varía la estrategia para construir el marco teórico. Y sí, aquí les tengo ciertas recomendaciones. Una fuente importante para construir un marco teórico son las teorías. Como les vengo diciendo desde el punto anterior, vuelvo repito, las teorías tienen que ir complementándose una a la otra. No es que vamos a agarrar cualquier hilo, no. Sino es que cada teoría se complementa a sí misma o se complementa por una teoría hermana, por así decirlas. Las funciones más importantes son las teorías, son explicar el fenómeno, predecirlo, ya abarcar el marco teórico y evitar todo aquello que complementa nuestra teoría. ¿Qué es nuestra teoría? Predecirlo y sistematizarlo sería para mí una opinión como disminuir y claramente al punto del conocimiento. El marco de la perspectiva teórica orienta el rumbo a las etapas subsecuentes del proceso de investigación. El marco teórico debe ser el más claro del proceso de investigación, porque muy buenas fuentes podemos tener, pero es que nos va a servir si el marco teórico está mal redactado, incluso mal redactado, mal sistematizado, mal ejemplificado. Al construir el marco teórico debemos centrarnos en el problema, y investigación no ocupa sin divulgar los otros que temas ajenos de estudio. Esto se refiere a los problemas de abarcar tantas teorías y perder el punto inicial que nosotros habíamos destinado para nuestro marco teórico. Para generar las perspectivas teoría, les sugerían dos métodos: mapeo y vertebración. Para mí esto sería bastante ver quiénes serían nuestras fuentes, investigar incluso nuestras fuentes, porque en caso sean que muy bien podemos tener nuestro marco teórico, pero también nos podrían fallar las fuentes. Este ya sería más un ejemplo de un marco teórico y desarrollado. Aquí les tenemos ciertos, yo les puse 3, pero los que no se leen en el libro. Bueno, incluso habían más, pero esta la decidí para más explicación. La personalidad como predictiva de enfermedad. Estos son temas que serían como ejemplo. Los últimos años, de la manera iniciativa, se han realizado diversas investigaciones dirigidas a identificar los factores de riesgo de personalidad. Esto fue elegido para que abarque directamente el tema. Sí está bien que agarremos otras teorías por hermanas, pero de igual forma tener bastante cuidado con el otro hilo que estamos tomando. A hilo me refiero si estamos tomando teorías hermanas, no tocarlas tanto, sino solo hacer una referencia. Cuestiones meteorológicas, se comentan retos meteorológicos que enfrentan los estudios de este campo, por ejemplo, de validades de los informes de los propios pacientes. La dificultad de establecer relaciones entre características y personalidad de la enfermedad. No sé si lo notaron, pero no estaba de acuerdo con el punto 1, porque así se debe hacer un marco teórico, que cada punto vaya conectado, e incluso está bien dar su opinión, pero también dependiendo de la teoría que se va a tocar, incluso la carrera que es. Si fuera un reporte de técnica o una tesis, el índice general del marco teórico podría ser personalidad, dimensiones de la personalidad, medición de las dimensiones de la personalidad, enfermedades crónicas de la personalidad como el predictor de la enfermedad, medición de la presencia, enfermedades, retos meteorológicos. Estos serían los puntos que había que tocar en este tipo de investigación que estoy ejemplificando, porque por ejemplo no les puedo hablar de marco teórico si no les estoy ejemplificando un marco teórico. Bueno, y eso sería todo por mi participación, y que espero que hayan disfrutado de esta exposición y que tengan muy buenas tardes o muy buenas noches. Hasta la próxima.